se gastaron 14 millones en galleta escolar para niños que no están yendo a las escuelas cerradas. Entonces, ¿dónde está el dinero de las galletas? ¿O dónde están las galletas y a quién se le van a dar? Es que, perdón que lo interrumpa. No se ha erogado porque no se firmó contrato. Solo hubo dos empresas que compitieron. Pues ganó la que había tenido todas las cosas solventes, pero nunca se firmó contrato y no se ha erogado un solo centavo. De acuerdo que no se ha erogado, pero eso es un tecnicismo de ejecución de presupuesto. La intención de gastar dinero en galletas fantasma para escuelas cerradas es donde está el problema. Por ejemplo, vemos el problema serio completamente es la estructura del presupuesto. ¿Cómo se llega a esa estructura del presupuesto? Usted mira, de esos 100,000 millones de quetzales que quieren para el año entrante, 13,000 millones, el 13%, más de uno de cada 10 centavos, se va a ir para pagar intereses a los bancos. 30,000 millones de quetzales, 38,000 para ser exactos, se van a ir para amortizar créditos viejos. Es decir, 51,000 millones de quetzales, la mitad de todo el presupuesto, va a ir a parar a manos de los bancos, para mantenerlos a ellos contentos, para que sigan dando préstamos, para que sigan cobrando intereses, para que el gobierno siga pagando intereses, en mantener nada más la tómbola del dinero, porque no están haciendo para nada. Para que la macroeconomía esté bien. Para que los macro estén contentos. Correctamente. Entonces, tiene demasiadas lagunas. Por ejemplo, el tecnicismo ese de que se puede uno endeudar hasta el 2.8% del PIB. ¿De dónde salió ese numerito? ¿Y cuál es el PIB de Guatemala? Y el censo realizado con el gobierno del payaso anterior, nadie le creyó. Entonces, ese censo no tiene credibilidad. Sí. Así que, al no tener credibilidad ese censo, no sabemos en realidad ni cuánto es el PIB, ni el PIB per cápita, ni ninguno de los datos son creíbles. Entonces, cuando nos dicen a nosotros del 2.8% del PIB, usted imagínese cualquier número, escríbalo en la pantalla y sáquele el 2.8 y ahí estuvo, ese es su límite de su deuda. Imagínese. Ahí sí que fúmese lo que quiera e intente convencernos de que todo está en orden. El problema está viéndose bien claro. Tenemos, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica siguió este proceso. Sin embargo, ellos sí invirtieron en desarrollo social. Y aún así, ya este año llegaron al límite crítico de que no pueden pagar sus créditos. Cuando en Guatemala pagamos 1 de cada 2 quetzales entre intereses y amortizaciones, es como que usted en su casa, si gana 3,000 pesos, le dedicara 1,500 a pagar de intereses de las tarjetas de crédito. No va a terminar nunca ese ciclo. Y lo que yo pregunto es, ¿no sería más conveniente una reestructuración de la deuda y ahorrarnos 30,000 millones al año para poder invertirlos de verdad en escuelas, en hospitales, en carreteras? Reestructurar esa deuda de bonos del tesoro a corto plazo por una deuda extranjera, por los organismos internacionales, donde se les dé de garantía esos bonos que se le han dado a los bancos privados. Si usted agarra los bonos del tesoro, los recompra y los otorga en garantía al Fondo Monetario Internacional, al BCIE, a cualquiera de esos organismos, va a conseguir bajar a la mitad los intereses y alargar 25 años del pago. Nos ahorraríamos inmediatamente 30,000 millones de quetzales los próximos 20 años para poder invertir en la infraestructura y en el desarrollo social de Guatemala. Con que los cabales entonces estén contentos, por eso vemos que no hay comunicados de los cabales y de sus clubes privados alegando por la situación generalizada, económica y financiera,
porque ellos están garantizándose 50.000 millones para seguir siendo líquidos. ¿Así es? Ni más ni menos. Usted que hace el trayecto de toda la Roosevelt, la liberación y la subida para El Salvador, dígame, ¿cuántos locales nuevos están a la renta todos los días? Están vaciando todos los días. Más y más y más y más. Dice para la renta y para la venta. Dice se vende y se renta. Y la gente sigue montando su bicicleta y la gente sigue caminando. ¿Y qué significa eso para la macroeconomía? Significa que los negocios formales están empezando a desaparecer. Eso significa que esos negocios son los que pagan impuestos. Eso significa que la recaudación viene para abajo. ¿De dónde va a salir el dinero de los impuestos para financiar un presupuesto desbalanceado? Esa es mi pregunta. La economía se reabrió, pero no hay ningún incentivo de reactivar el tal bono familia. Ya estamos en octubre y no han pagado el segundo pago completo. Y se supone que se terminaba en septiembre. Ya quitaron el beneficio de suspensión laboral a los despedidos. Ya hace unos días salió el acuerdo gubernativo donde se suspende la ayuda para los empleados suspendidos. Quiere decir que los 125.000 empleados formales de la economía formal que fueron, entre comillas, suspendidos, pero en realidad fueron despedidos, ya no tienen la ayuda de 75 quetzales al día. Yo hice el intento a través de varios medios de conseguir un crédito en el Crédito Hipotecario Nacional. No conozco una persona que le haya salido su crédito. Y sin embargo, lo que le responden a usted en el Crédito Hipotecario Nacional es que se agotó el fondo. ¿Con quién se agotó el fondo? ¿Sí? Se agotó el fondo de los créditos para la pequeña empresa y la mediana empresa. Ya no hay dinero. ¿Quién se ¿Dónde lo vemos reflejado? ¿No está reflejado? No, mi pregunta es si Ceteris Paribus se agotó ese fondo, ¿dónde está la reactivación económica que no se ve reflejada? Exactamente. ¿Quiénes se llevaron ese dinero? Pues las empresas de los diputados, las empresas de los alcaldes y las empresas de los ministros. Ellos se llevaron ese dinero y como el diputado Álvaro Arzú un día salió diciendo, cuando citaron al presidente del Crédito Hipotecario Nacional, le dijo, estén preparados para que ese dinero no se los paguen. O sea, él estaba transmitiendo una intención que estaba haciendo, porque son las empresas de ellos las que recibieron los créditos, así que no tienen la menor intención de pagarlo. Es dinero que se les regaló a los diputados por mantener... Que se les regaló así porque espontáneamente. Que el pueblo de Guatemala como plebeyo tiene que producir para que eso se solvente. ¿Así es? Así es, exactamente. Así es. La presupuestaria salió el renglón de los 750 millones para la reactivación de la pequeña empresa. Ninguno de la pequeña empresa le dio la cara a ese dinero. Los que sí lo tienen no tienen la intención de pagarlo. Básicamente se perdió el dinero. Se perdió un dinero que debe el pueblo. Y es igual que todo el dinero de la ampliación presupuestaria de los 33.000 millones están perdidos básicamente porque no se mira. Ayer salió en los diarios y en las redes sociales el resultado de la auditoría del bono familia. 7.800 muertos cobraron. Algo así como 14.000 pensionados del ICS y del Estado cobraron. Quiere decir que teniendo su jubilación y teniendo su pensión, de todas maneras les dieron bono familia. Y 1.481.000
personas que tienen NIT, que pagan impuestos, cobraron bono familia. Si se supone que la gente que cobra bono familia no paga impuestos, no tiene NIT, no tiene carro, porque son pobres. Pero sí tienen NIT registrado y pagan mínimo impuesto de circulación. ¿Esto Entonces, qué quiere decir traducido en buen español? Un hueveo de 1.500 millones de quetzales. Así, traducido en lenguaje de Beacanal. Un hueveo de 1.500 millones de quetzales, que son más o menos 1,5 millones de personas que no tendrían que haber cobrado, que se les dio 1,000 y 1,000. Estamos con lo que es la transparencia que ha venido para peor y para peor. Cada día hay más dudas de literalmente dónde está el dinero, dónde está todo el dinero. Usted mira la ejecución presupuestaria el 30 de septiembre iba en 65%. ¿Para qué querían 30,000 millones de ampliación si no se han gastado ni el presupuesto original? ¿Dónde están entonces los 30,000 de la ampliación? ¿Qué van a hacer con ellos? El 20. Va a ser como con el gobierno de Jimmy Morales, que el 31 de diciembre se hicieron 600 compras de un solo jalón. Eso quiere decir que se le dio esos miles de millones de quetzales que todo el pueblo plebeyo tiene que pagar, que se traduce en préstamos, para que la clase media no brincara y estuviera en paz y siga sin brincar y no alegre, algo así. Esa podría haber sido la intención, pero la realidad es que las clases medias están cayendo en pobreza. Sí, pero fue la clase media que todavía se cree clase media la que recibió el bono familia y no los pobres paupérrimos. O sea, nos vendieron una idea e hicieron otra. De gentes que tienen NIT y gentes que pagan impuestos recibieron el bono familia. No tiene sentido. Si usted paga impuestos para vehículos, si usted el impuesto más gacho que puede pagar es el de las placas de los carros. Si usted paga placa de carro, o sea, el impuesto de circulación, quiere decir que tiene carro. Si tiene carro, ¿por qué le iban a dar 1,000 quetzales al mes a usted? Para dejarlo allá. Para que no brincara. Para que a los que estábamos brincando nos vieran como locos y como incivilizados. Son funcionarios públicos y amigos y familiares de funcionarios públicos que fueron los beneficiados con el bono familia. Triste. Vamos a ver. Y el segundo tema, este es el presupuesto, el segundo tema es junta directiva, licenciado Aquiles Fallas. Tienen hasta febrero para poder escoger una nueva junta directiva y ya pueden arrancar desde ahorita hasta febrero. O hasta el 14 de enero. El 14 de enero. Yo sabía que hasta febrero. ¿Ah? Yo sabía que hasta febrero. El 14 de enero tiene que tomar posesión la nueva directiva. Ok. Viene siendo irrelevante porque la distinción de partidos se convirtió muy difusa. Ya no hay un partido que signifique algo. Todo se volvió una amalgama de partidos donde, debido a la ley electoral que regula el transfugismo, los diputados se quedan guardados en su partido aunque voten con el contrincante. Y entonces lo que tenemos es una amalgama en base al dinero y a la influencia. Así que los diputados del partido Creo, por ejemplo, no se distinguen de nada de los diputados del partido Vamos, ni se distinguen en nada de los del FCN, porque todos están votando y actuando de la misma forma. Así que la junta directiva va a ser una junta directiva de conveniencia. Así como fue la primera, va a ser la segunda, comprada al mejor postor. Eso quiere decir que nos podemos esperar como pueblo
que siguen los desastres económicos y financieros desde el Congreso en amalgama con el Ejecutivo. Estado viviendo exactamente lo mismo. Vea usted lo que ha circulado en redes sociales ayer del tema del incremento de la violencia, del incremento de secuestros. Esto solo le dice a usted el nivel de descomposición social, cómo está sucediendo de rápido. El domingo en la tarde circuló una carta pública del hijo del Muso Ayau, de Manuel Ayau, hijo. Él venía de su casa en el lado sur del lago de Atitlán, en la carretera entre Santiago, Atitlán y Cerro de Oro. Le sucedió una cosa que no sucedía desde la época de la guerrilla. Le salieron hombres con trajes camuflajeados, gorras pasamontañas, y lo asaltaron a él y a su familia. Por es un signo claro de la descomposición que estamos ya viviendo a raíz literalmente por hambre y por falta del costumbre. Si esto está sucediendo en lugares altamente turísticos, ¿qué no está sucediendo en lugares que no nos enteramos? Este hombre tuvo la valentía de decir, esto me sucedió, y se lo hizo saber al alcalde de Santiago Atitlán. ¿Qué reacción tomó el alcalde de Santiago Atitlán? Lo ignoramos porque no hay pronunciamiento hasta este momento. Sin embargo, yo le pediría a usted que se informe bien de esta noticia. Y les voy a pasar yo la carta abierta para que la vean. Sí, por favor. Porque eso es un tema bien importante. Hablando de la reactivación. ¿Cómo va a haber reactivación si los turistas son asaltados? O peor, los turistas empiezan a oír estas bolas de que hay asaltos. Y entonces no van a los lugares turísticos. Me recuerda a mí la época donde en Siete Altares había una banda de violadores que todas las turistas que llegaban salían premiadas. Siete Altares se murió por un buen periodo de tiempo debido a esto. ¿No será esto una excusa por parte de altas autoridades del Ministerio de Gobernación que inclusive pudiesen, yo pregunto, estoy pensando y no es pecado pensar, en confabulación para tener una excusa y hacer limpieza social? Alejandro Yamatei ha estado acostumbrado a hacer limpieza social, pues pudiese yo pensar. Podría ser, pero una vez se convierte en política de Estado, es una situación que nos pone bien difícil la situación. A mí me preocupa que en realidad se empezara con un ciclo de descomposición semejante, todo por el propósito de querer implementar estados de excepción, como el que se implementó para deportar a los 3.000 hondureños, por ejemplo. Se implementó un estado de excepción que nunca fue ratificado por el Congreso y fue derogado por el mismo Ejecutivo 5 días después. Es una ilegalidad. Ya que Alejandro Yamatei no sabe gobernar, sino que solamente sabe reprimir al pueblo, no pudiese estar en contubernio estos supuestos asaltantes y secuestradores para darle una motivación real delante de la opinión pública nacional e internacional a Alejandro Yamatei para seguir sometiendo con dictadura al pueblo. Eso ya son teorías de la conspiración a las que usted sabe que yo no soy adepto. Los mecanismos de gobierno, todos caminan por paisajes y pasajes, túneles oscuros. Las intenciones del gobierno pues no las puedo yo leer, lo que yo sí puedo ver son los resultados de esas políticas, y hasta el momento no hay una política de transparencia clara donde podamos decir que lo que está sucediendo es, digamos, resultado de esa política. A lo que voy es, lo que hay que hacer es preguntarle al alcalde. Usted en su medio, yo le
literalmente le estoy pidiendo. Ya le mandé a producción la carta de que estoy hablando. En su medio, entrevístelo, ahí le acabo de mandar a usted la carta. Y le pregunta, ¿se dio por recibido de la carta de este personaje? Dice, buenos días, señor alcalde, le saludo a Manuel Ayau. Tuve el gusto de conocerle el sábado pasado y platicamos sobre el apoyo de Kite Surf para Santiago. Aprovecho su amistad para contarle un lamentable episodio que sufrimos ayer sábado 10 de octubre regresando del lago en la carretera entre Santiago y Cerro de Oro. Me voy a atrever a seguirlo leyendo. Saliendo de regreso a Guatemala aproximadamente a las 3:30 horas alrededor del marcador del kilómetro 10, un hombre con pasamontañas y con ropa de corte militar camuflaje nos interrumpió la marcha y se paró a media calle con pistola tipo escuadra apuntándonos directo. Al frenar, otros 6 a 7 individuos altamente armados rodearon el vehículo, nos abrieron las puertas y violentamente nos exigieron y arrebataron varios objetos de valor. Gracias a Dios no sufrimos ninguna lesión física en el atraco. De inmediato procedimos a llamar a la comisaría PNC número 72 de Sololá. Nos atendió un oficial que nos remitió al agente Abal Hernández. Hablamos con el agente Hernández, que estuvo activo por el sitio en búsqueda de los delincuentes, y le enviamos la ubicación de GPS que marcaba uno de los dispositivos que nos robaron. También llamamos a otras amistades que estaban por el área para alertarlas y nos enteramos que lamentablemente no fuimos los únicos afectados. Sigamos subiendo la carta. El motivo de escribirle es porque supuse que le gustaría estar enterado de estos hechos que afectan profundamente a sus comunidades. En estos tiempos complicados, lo último que necesitan es ahuyentar el turismo y tráfico de visitas que le dan vida y mejoran el flujo de recursos en el área del lago. Ojalá la policía logre encontrar a esta banda y les logre poner un alto. Esperando verle una próxima oportunidad, me despido atentamente, Manuel Ayau. Eso fue a las 11:45 AM. Del día domingo, me imagino. Así es. Entonces, yo le pido a usted que entreviste al alcalde de Santiago Atitlán y nos cuente cuál es la situación ahí, porque un área tan turística como esa debe de estar protegida, debe estar sana, debe estar libre de duda de los turistas que quieran llegar. Esos son temas que veníamos prediciendo, que como consecuencia del encierro y la pandemia y el hambre que se venía, iban a estar sucediendo. No se tomaron ningún tipo de medidas precautorias y ahora estamos empezando a vivir un ciclo. Esto, junto con lo que ha circulado ayer, tal vez usted lo pasa más tarde, de los audios de los secuestros, a mí sí me tiene muy preocupado, porque esto es solo el inicio. Estamos apenas viendo el principio de lo que se puede convertir el hambre, y no hay, digamos, entre ese anuncio precipitado del presidente de que ya vino la segunda ola, que yo les he pasado a ustedes datos del análisis que se está haciendo, no hay segunda ola. El día de ayer fue el día con menos contagios desde 2 de mayo. Así que no hay segunda ola, no se equivoque. Yo no digo que no vaya a haber o que no pueda haber, pero lo que sí estoy diciendo es que al día de hoy no hay segunda ola, y ninguno de los datos estadísticos apoya los datos del gobierno de que ya vino la segunda ola. Nos están empezando a asustar. Si usted se dio cuenta hoy que bajó de su casa al canal, dígame cómo vio el tráfico. Poco. Está muy escaso el día de hoy, está muy escaso el tráfico. Poco ahí bajando, sin embargo la Roosevelt sí ya un poco aglomerada por el transporte pesado, mucha góndola. Sí, pero el tema es que el transporte normal de la gente que va a sus trabajos
está muy bajo. Y esto se dio apenas a partir de la semana pasada. ¿Qué significa y qué señal está mandando, verdad? Eso sí es preocupante. Yo como primera preocupación tengo ahorita el tema de la seguridad. Ya desde la época de la cuarentena oíamos de asaltos en los supermercados y asaltos similares para robo de alimentos. Estamos, digamos, el día de ayer circuló, usted tendrá ahí el audio que yo tengo en el chat. Y el escrito donde alguna organización gubernamental está alertando que hay 56 mujeres que han sido sacadas de su casa violentamente. O sea, han entrado a la casa a sacar a las mujeres y llevárselas. Y no han pedido rescate, simplemente no aparece. Así que el tema aquí a vernos es, hablando del presupuesto, regresando al inicio del programa, ¿dónde está el presupuesto para el Ministerio de Gobernación para la prevención del delito? Porque presumir que salgan los policías con aquellos riflotes atravesados, el uniforme negro que solo amedrentan a la gente, no sirve porque no previene el delito. Y aquí el tema es la prevención del delito. ¿Qué estamos haciendo para prevenir el delito? Ahí está el caso que estamos hablando de Santiago Atitlán. El susto que se llevó esta gente no se puede recuperar. Aunque recuperen la computadora que tiene GPS, el susto ya no se lo pueden quitar. ¿Qué hacemos? Y más aún, toda esa carta que ha circulado y todos los rumores que están circulando hacen que la gente no esté saliendo. Si la gente no sale, no hay reactivación económica. Si no hay reactivación económica, por eso le digo, pareciese una intención maquiavélica de parte del Ejecutivo el hacer este tipo de cosas para provocar una reacción y para que el Ejecutivo tenga el pretexto perfecto para seguir reprimiendo y coartando libertades. Primero era el susto del virus y ahora es el susto de la seguridad. Eso sí que habría que preguntárselo a los asesores y al mismo presidente, ¿verdad? Como le digo, los caminos del poder a veces se tornan muy oscuros. Y si no, veamos los ejemplos que hemos tenido en el pasado, tanto en Guatemala como en Latinoamérica, o en lugares hasta en el Asia, como Pol Pot, por ejemplo, que mató a 1 de cada 3 de sus conciudadanos para mantenerse en el poder. Entonces, el tema este es qué está haciendo la sociedad como sociedad, no como sociedad civil, como se le ha puesto a esos grupos, no, la sociedad, nosotros qué estamos haciendo para una prevención de ese tipo. Porque si digamos, yo he visto en redes sociales gente que se lamenta que hayan quitado el toque de queda porque ahora ya hay ruido y ya no pueden dormir bien. Imagínense semejante idiotez. Pero eso salió en el diario Prensa Libre, no, el diario Periódico, hace un par de semanas. Un famoso columnista sacó un artículo diciendo que lástima que quitaron el toque de queda, imagínense. Y eso se ha repetido en corridos mucho. La gente está deseosa de que regrese el toque de queda, no me frieguen, ¿cómo se van a reactivar? Es lo que, digamos, en un artículo que saqué yo hace unos días. Vamos a reactivar la economía con bares sin guaro, gimnasios sin clases y cines sin película. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? imposible. No se va a reactivar la economía. Y si la economía no se reactiva, no hay para pagar impuestos y no hay para presupuesto. Si no hay para presupuesto, lo que viene es un déficit fiscal. Con el déficit fiscal lo que viene es la inflación y la deterioro del tipo de cambio. En fin, solo males hay. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Qué les fallase? Se puede llamar, se perdió el dinero que debe el pueblo. Se perdió el dinero que debe el pueblo en una primera parte y la segunda parte
nuevo complot para causar miedo. No, lo del complot para causar miedo sí no me adhiero a él que sea complot. Son situaciones que sí está sucediendo, pero no aseguro que sea complot. Pudiese ser un complot para causar miedo, pues, a manera de interrogante. Quiere que Arturo todo lo diga. No, yo no me adhiero a las teorías de conspiración. Yo sí me adhiero a la teoría de la conspiración. Siempre pienso mal y casi siempre estoy en el clavo. Pero mil gracias por haber aceptado esta entrevista vía Zoom. A usted, gracias Karina. Gracias. Breve pausa y ya regresamos. Control, entonces ya tenés el nombre. ¿Se perdió el dinero que debe el pueblo aún? Coma. Y lo otro a manera de interrogante, ¿verdad? Control. ¿Acaso no hubo complot para causar miedo? ¿Me copiaste? Breve pausa, ya venimos.